Hola, somos alumnos de la Universidad Autónoma de Guerrero de la Facultad de Medicina. Estamos cursando la materia de endocrinología y somos el equipo 12. Y hoy hablaremos sobre la nefropatía diabética. Bueno, para empezar, la nefropatía diabética son lesiones renales originadas por una afección microangiopática. Esto es una complicación vascular crónica exclusiva de pacientes con diabetes, en la cual se ve afectada la microcirculación renal y esta origina una serie de alteraciones funcionales y estructurales, principalmente a nivel glomerular. Vamos a ver que en un paciente que tiene nefropatía diabética tiene una albúmina sostenida. Presenta una albúmina mayor a 30 miligramos en 24 horas. Se le dice sostenida porque se hacen pruebas de 3 a 6 meses en la cual esta albúmina va a ser mayor a 30 miligramos. Principalmente es en pacientes que tienen diabetes de larga duración y lo que esto va a provocar es una pérdida de función y a su vez va a propiciar una nefropatía terminal. Tenemos que la nefropatía diabética tiene una incidencia de 5.1% y una prevalencia de 13.1%. Dentro de la epidemiología, tenemos que la nefropatía diabética se presenta 30% en pacientes con diabetes tipo 1 y el 40% en pacientes con diabetes tipo 2. No es que tenga mayor prevalencia en los pacientes con diabetes tipo 2, sino que hay más pacientes con diabetes tipo 2 que pacientes con diabetes tipo 1. Por lo tanto, se presenta mayormente la nefropatía diabética en pacientes tipo 2. En un estudio que se realizó entre 1990 y 2012, se encontró que hubo un aumento del 90% de mortalidad a causa de la nefropatía diabética. Sin embargo, también se destacó que solo el 30% de los pacientes presentaron una nefropatía terminal. Sin embargo, el resto se debió a que la nefropatía diabética aumenta el riesgo cardiovascular y por lo tanto los pacientes fallecieron a causa de una enfermedad cardiovascular. La hiperglucemia es la condición necesaria para la aparición de nefropatía diabética, ya que las células del glomérulo y los túbulos renales son estimuladas por hiperglucemia. Esto para incrementar la síntesis de mediadores humorales, citocinas y factores de crecimiento, los cuales son los responsables de alteraciones hemodinámicas y estructuras de la nefropatía diabética. El transporte de la glucosa en las células renales está mediada por la proteína facilitadora del transporte de glucosa tipo 1 y se ha demostrado que la hiperglucemia incrementa la actividad y la expresión de este transportador, lo cual se manifiesta por aumento en los valores intracelulares de glucosa y consecuente activación de vías metabólicas y vías de señalización intracelular que causan el daño estructural en la nefropatía diabética. El sorbitol en condiciones normales es un importante regulador de la osmolaridad y el volumen celular. El aumento en los valores de la glucosa intracelular activa la vía aldosa reductasa, lo cual eleva las concentraciones de sorbitol y más tarde este sorbitol se metaboliza y se convierte en fructosa. Por otro lado, los productos avanzados de glucosilación
tienen un importante papel en el desarrollo de la nefropatía diabética, ya que estos alteran la estructura y la función de las moléculas intra y extracelulares. También aumentan la formación de radicales libres y el estrés oxidativo y modulan la expresión de citocinas y también los factores de crecimiento. Además de esto, estimulan la síntesis del factor de crecimiento transformante beta, activan la proteína C quinasa e incrementan la síntesis de componentes de la membrana basal del glomérulo y de los túbulos renales. El incremento en la formación de los radicales libres por las diferentes vías de señalización daña la estructura de las membranas celulares, afecta la función de diferentes proteínas, estimulan la proliferación celular y la síntesis de la matriz extracelular. Es así como este incremento de la hiperglucemia termina afectando los componentes de, de la nefrona, como el glomérulo, el túbulo intersticio y el endotelio, los cuales, pues como ya les había dicho, resultan afectados en la nefropatía diabética. Y los determinantes estructurales más importantes que determinan la progresión al daño renal crónico son la hipertrofia glomerular con hiperfiltración, la inflamación del glomérulo y túbulo intersticio y también la apoptosis celular con la acumulación de matriz mesangial. Siguiente, por favor. La nefropatía diabética en su etapa inicial es asintomática, pero después en las etapas posteriores los signos y síntomas que pueden aparecer son el empeoramiento del control de la presión arterial, la proteína en la orina, hinchazón de pies, tobillos, manos u ojos, un aumento en la necesidad de orinar, menor necesidad de insulina o medicamentos para la diabetes, confusión o dificultad para concentrarse, falta de aliento, pérdida de apetito, náuseas y vómitos, picazón constante y fatiga. Siguiente, por favor. Continuamos con los factores de riesgo. Los principales factores de riesgo son la diabetes descompensada, que el paciente tenga cifras altas de glucosa en la sangre, una presión arterial descompensada, alteraciones en los niveles de lípidos, colesterol y triglicéridos, y también las causas genéticas. Siguiente, por favor. Hablando de las características clínicas, vamos a hablar sobre las etapas de la nefropatía diabética y su diagnóstico. La primera manifestación clínica importante de la nefropatía diabética es la microalbuminuria. El diagnóstico de esta puede realizarse cuando se detectan de 30 a 300 miligramos sobre decilitros de albúmina en la orina que es de 24 horas o con determinación de albúmina y creatinina en una muestra de orina matutina y siempre que esta relación sea menor a 300 miligramos sobre decilitros. Y también debemos de tomar en cuenta el diagnóstico de macroalbuminuria, que esta se realiza con una excreción urinaria mayor de 300 miligramos sobre decilitros. Por conveniencia para el paciente es preferible la determinación de la relación entre la albúmina y la creatinina en muestra de orina matutina. Siguiente, por favor. Dentro de la clasificación de la nefropatía diabética, tenemos que se clasifica en 5 etapas. La primera es la hipertrofia e hiperfiltración glomerular. Aquí coexisten tanto la hiperfiltración glomerular como la nefromegalia en el inicio de la diabetes, pero son reversibles cuando hay un tratamiento insulínico intensivo con un adecuado control metabólico de semanas a meses. Aquí no se aprecian en sí cambios estructurales. En la etapa 2 es de lesiones estructurales, que es normoalbuminuria y
de normoalbuminuria, perdón. Y en esta etapa se caracteriza por ser silenciosa independientemente de la duración de la diabetes. Histológicamente se aprecia de la membrana basal y expansión del mesangio. En esa etapa, tanto el mal control glucémico como la hiperfiltración glomerular son necesarias para que se desarrolle nefropatía diabética. En la etapa 3, que es la nefropatía diabética incipiente, se caracteriza porque ya hay microalbuminuria persistente. Se van desarrollando lesiones estructurales con filtrado glomerular conservado, aunque al final empieza existe una correlación significativa entre la tensión arterial. Si no se interviene la tensión arterial, aumenta ya sea de 3 a 4% anualmente. Debido a la etapa 4, que es la nefropatía diabética manifiesta, se caracteriza por proteinuria persistente en diabéticos de más de 10 años de evolución que se asocia con retinopatía. Aquí hay caída de la filtración glomerular, se correlaciona con el grado de oclusión glomerular y con el engrosamiento de la membrana basal. Aquí la hipertensión arterial es frecuente porque ya es nefropatía diabética establecida y aumenta con el tiempo. Y pasando a la etapa 5, que eso ya es más grave, aquí ya ocurre la insuficiencia renal terminal. Aquí hay caída del filtrado glomerular, hay hipertensión, disminución de la proteinuria y deterioro progresivo de la función renal hasta que llega la insuficiencia renal terminal. Histológicamente pueden existir glomerulosclerosis nodular difusa y exudativa que desembocan en hialinosis. La insuficiencia renal terminal aparece generalmente en los 20 a 25 años de evolución de la diabetes. Siguiente, por favor. El tratamiento de la nefropatía diabética en la actualidad se dirige no solo al manejo de las etapas avanzadas, sino a evitar el desarrollo de la misma o bien retardar la progresión del daño de estadios tardíos. Dentro de lo principal se tiene el control adecuado de la glucemia, que también, modificación del contenido proteico, se hace una restricción proteica. La evidencia clínica señala, cuando se hace eso hay una mejoría de la hiperfiltración glomerular y en la carga de proteínas es de 0,8 a 1 gramo por sobrepesos al día. Si existe nefropatía diabética nefropatía diabética manifiesta, se recomienda de 0,6 a 0,8 gramos sobre kilogramos por pesos al día. También tenemos que se deben de controlar los niveles de lípidos séricos, control de la hipertensión. Muchos estudios muestran los beneficios del control adecuado de la presión arterial, porque hace que se retarde la progresión de la nefropatía diabética y reduce la albuminuria en hipertensos con diabetes. Y de otros factores que afectan la función renal, la dislipidemia, la hipercolesterolemia, aunque es más acentuada en la hipertrilemia, son factores de riesgo cardiovascular y no solo también contribuyen al daño renal. Y esto es más el tratamiento. Siguiente. La hemodiálisis ha tenido un éxito limitado en el tratamiento de la insuficiencia renal provocada en la etapa 5, sobre todo a causa de la progresión de la enfermedad de grandes vasos que provoca la muerte y discapacidad debida a isquemias e infartos del miocardio. La creciente experiencia con la diálisis peritoneal ambulatoria sugiere que podría ser un método más conveniente para proporcionar la diálisis con un menor índice de complicaciones. También se toma en cuenta el trasplante de riñón, en especial de donantes emparentados. Con frecuencia resulta exitoso para los pacientes con donantes compatibles de indicaciones como cardiovasculopatía grave. Este es el tratamiento de elección. Siguiente, por favor.
Bueno, yo voy a hablar acerca de lo que es el pronóstico. Este pronóstico es bueno para los pacientes que se tratan y se controlan en forma meticulosa. Sin embargo, estos cuidados, por lo regular, son difíciles de lograr durante la práctica y la mayoría de los pacientes pierden lentamente lo que es la función renal. Incluso una prehipertensión o una hipertensión arterial de grado 1 puede acelerar la lesión. La aplicación de medidas farmacológicas y de todo tipo que en los últimos años han permitido mejorar el control de la diabetes y de la hipertensión arterial es eficaz en la prevención o hacer más lento la progresión de la nefropatía diabética. En los casos de insuficiencia renal, los avances que se han producido fundamentalmente en el trasplante renal, que actualmente permite que los pacientes tengan muchos años de independencia de sistemas de diálisis, con menor tasa de rechazo gracias a los nuevos fármacos inmunosupresores. Voy a hablar ahora también del caso clínico. Es una paciente, mujer de 56 años, que ingresa por deterioro progresivo de la función renal. En los últimos 6 meses su creatinina sérica se ha incrementado significativamente, pasando de 1.2 miligramos de decilitro a 4.2 en el momento del ingreso. Sus principales antecedentes personales incluyen diabetes mellitus tipo 2 desde hace 8 años en tratamiento con antidiabéticos orales y en la actualidad únicamente con dieta. 8 meses antes del ingreso actual fue diagnosticada de retinopatía diabética grado 3 con una microalbúmina de 390 que se incrementó a 2150, hipertensión arterial de 10 años de evolución con mal control tensional. Una arteriografía renal mostró una trombosis de la arteria renal izquierda junto con una estenosis severa de la arteria renal derecha a nivel del ostium y de la arcada de Riolando tipo 4, sugerente de estenosis u obstrucción de arteria mesentérica superior. Aquí se puede ver la imagen de la arteriografía renal y la trombosis de la arteria renal izquierda. La cardiopatía isquémica de tipo angina inestable se ha controlado con medición. Es fumadora de 40 cigarrillos diarios hasta junio del 95. Una claudicación intermitente en el muslo derecho a distancias de 50 metros. En la exploración física se tuvo una presión arterial de 180 sobre 100 y una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto. Es afebril, tiene el peso de 58.2 kilogramos, cabeza y cuello, soplo en carótida derecha y en subclavia derecha, tórax normal, soplo sistólico en foco aórtico, abdomen, soplo preumbilical, el resto sin hallazgos, extremidades con edemas en piernas 2 y 4, no se palpan, pulso cubital izquierdo, pulsos pedios ni tibiales, no se palpan pulsos pedios ni tibiales, soplos femorales bilaterales, fondo de ojo, datos de retinopatía diabética e hipertensiva. Como datos complementarios es el hemograma, que tiene un hematocrito del 24%, una hemoglobina de 8.1 gramos sobre decilitros, plaquetas de 250.000, leucocitos de 8.490, con la siguiente fórmula: polinucleares 46%, linfocitos 29%, monocitos 6% y eosinófilos 19%. Tenemos lo que es la bioquímica de la glucosa, tiene 77 miligramos por decilitro, creatinina de 4.2, calcio de 8.9, sodio de 140 equivalentes, potasio de 3.5, proteínas totales de 5.9, albúmina de 2.8. El aclaramiento de la creatinina es de 10 a 15. La orina tiene proteinuria de 7 a 9 gramos por día, un sedimento de 1 a 2 leucocitos por campo. La hemoglobina glicosada de 3.5%, niveles de complemento C3 160, C4 47. En el eco Doppler de las carótidas es el eje carotidio derecho, ateromastosis en arteria carótida proximal con estenosis del 80% en carótida externa y 50% en carótida interna. El eje carotidio izquierdo tiene
ateromatosis difusa con estenosis del 80% de la carótida externa. El diagnóstico diferencial es que a partir de los datos procedentes de la historia clínica previa y los obtenidos en ese momento, se plantearon distintas posibilidades diagnósticas que podrían justificar el deterioro de la función renal. Con la existencia de una estenosis en la arteria del único riñón funcionalmente permite establecer el diagnóstico de lo que es nefropatía isquémica, además de la presencia de arteriosclerosis en otros territorios, isquemia en miembros inferiores, cardiopatía isquémica, estenosis carotidia, en un paciente hipertenso y con insuficiencia renal, obliga siempre a descartar lo que es esta patología. La incidencia de esta patología en las arterias renales incrementa de 3 a 4 veces cuando se afectan 2 o 3 territorios vasculares, aumentando hasta 7 veces lo que es en la población diabética. Ya considerado esto, se consideró que fue una existencia de una nefropatía diabética. Este diagnóstico se vería apoyado por la presencia de lo que es la retinopatía diabética, que refuerza este caso, que con frecuencia está presente en la mayoría de los pacientes con nefropatía diabética y justificaría el incremento de microalbúmina y posterior aparición de proteinuria nefrótica con hipoalbuminemia. Pues ya estas son las conclusiones. El caso fue dado con nefropatía diabética. Sin embargo, la progresión de la insuficiencia renal ha sido más rápida de lo esperado y por otra parte la paciente no presenta uno de los valores de hemoglobina glicosada indicativos de mal control metabólico, lo que podría haber acelerado lo que es la progresión de insuficiencia renal. La última posibilidad que se comentó fue el ateroembolismo por colesterol, pero todo fue una nefropatía diabética. Y estas son la bibliografía en las que nos basamos.